Bueno, Walter, lo presentamos recién, acompañado también de algunos intendentes amigos que están aquí en estudios en este momento. Martín Rodrigo Gil, bueno, una vez más, bienvenido, gracias Martín por estar acá. Bueno, un cierre de campaña, hoy es el último día, se termina el proselitismo. ¿Cómo fue esta campaña? Y cuando le estamos ganando el gusto, se termina, ¿no? No, realmente ha sido una campaña, bueno, corta este último tramo, pero bastante larga teniendo en cuenta las PASO y esta otra instancia. Una elección compleja porque es la elección en la pandemia, en un territorio complejo para nosotros como expresión nacional del justicialismo en Córdoba, pero ha sido una elección donde yo siempre trato de sacar de todo un aprendizaje. Nosotros hemos aprendido mucho porque en cada recorrido poder conocer el entramado productivo, industrial, educativo, social. Vengo del BEL, de Belville, y siempre he conocido el club, siendo vecino de la región, y he pasado por el frente en innumerables oportunidades. Y bueno, uno aprende, y hoy he aprendido. Y ha sido una experiencia de aprendizaje, pero también la oportunidad de llegar a cada rincón de la provincia y de ver cómo el Estado Nacional está invirtiendo, está dando vuelta a la página de desencuentros históricos. En mi secretaría está llevando obras públicas en cada rincón, gobierne quien gobierne, el radicalismo, el peronismo, el vecinalismo, en lo que es el cumplimiento de lo que nos pidió el presidente, que es definitivamente integrar las políticas nacionales en Córdoba y darle a Córdoba ni más ni menos que lo que a Córdoba se merece. Doctor, ¿y por qué es un territorio difícil el cordobés para el Frente de Todos? En realidad yo creo que hay un proceso histórico construido, no es con el Frente de Todos, hay un proceso histórico que se construyó desde aquella isla de Angelos en su momento, frente al gobierno nacional de Alfonsino, de Menem en alguna instancia. Después vino la expresión del cordobesismo también como una expresión que intentaba reflejar esa cierta autonomía en la conformación de la política en Córdoba, y ahora yo veo un remake de eso que es este partido cordobés, digamos, tratando de plantearlo en esa lógica. Y en realidad yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, y también como hombre del justicialismo, que no existe un proyecto de provincia sin un proyecto de país, porque estas cosas se terminan afectando. Cuando a la Argentina le va mal, cuando a la Argentina la industria se para, se cae, el aparato industrial, la producción se cae, el comercio vende menos, la pobreza aumenta, el desempleo aumenta, en Córdoba nos pasa más o menos lo mismo, con algún impacto, pero nos pasa más o menos lo mismo. El año 2019 fue muy crítico para las industrias, para el comercio, para la producción, para el incremento de la pobreza, el incremento de la desocupación. Ahora, cuando a la Argentina le va bien, cuando la Argentina el aparato industrial vuelve a reactivarse, el comercio se reactiva y el consumo también, la producción tiene mejores condiciones de producir, el turismo despega, la pobreza desciende y se crea trabajo, a Córdoba nos va mejor que al resto. Y nos va mejor que al resto porque establecidas condiciones macroeconómicas mejores, Córdoba tiene un potencial productivo, industrial, de servicio, tecnológico que es muy superior a otras provincias. Y por lo tanto uno debería decir, lo mejor para Córdoba es que a la Argentina le vaya bien. Entonces, bajo esa lógica, los antagonismos, estas grietas en su momento, enfrentamientos en otros momentos, diferenciaciones estructurales, fruto de cierto autonomismo, en realidad termina siendo más una cuestión de cosmética electoral que en realidad algo real. Nosotros necesitamos que Córdoba sea el corazón de la Argentina. Yo no sé si recordás, durante la gestión de José Manuel de la Sota, creo que el jingle de nuestra provincia era corazón de mi país. ¿Sí? Nosotros tenemos que lograr que la provincia de Córdoba, que geográficamente lo es, que por su volumen poblacional, pero realmente sea el corazón de una Argentina que tiene que despegar y tiene que crecer. Y nosotros trabajamos para eso, construyendo puentes todos los días, con todos los municipios, con todos los intendentes. Y trabajando para que a los cordobeses les vaya mejor. Por eso lo de la caja de jubilaciones, por eso las políticas en materia de transporte, por eso lo que se ha hecho en industria, por eso lo que estamos haciendo en obra pública, en salud, en el contexto de la pandemia.
Yo lo decía esta mañana en una conferencia de prensa, pero cada una de las vacunas que se aplicó en la ciudad de Belleville en primera, segunda o ahora en tercera dosis, cada una de esas vacunas, primero fue un debate, porque algunos decían, quieren envenenar. No decían, fueron y denunciaron penalmente al presidente por intento de envenenamiento a la población. Y hubo una política que fue buscar las vacunas, llegar a cada rincón del mundo, traer la vacuna de China, de Rusia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Israel, traerla, ponerla en Buenos Aires, traerla hasta Belleville y acá junto con el municipio, junto con la provincia, hacer una cobertura como la que se ha hecho. Esto se hizo en cada rincón. El presidente dice, soy el más federal de los porteños, y realmente yo debo decirles que siempre que hemos mantenido un diálogo con él, ha sido permanente la preocupación y el interés por dar vuelta a la página de Desencuentros con Córdoba. Desencuentros con Córdoba que yo digo, por ahí se acentúan también desde el propio Hacemos por Córdoba, donde se hace un esfuerzo muy grande para poner distancia con el gobierno nacional y sobre todo después, Martín, lo estamos charlando antes, después de la última visita del presidente cuando habló de este tema de los cordobeses, el terreno hostil y de todas estas cuestiones que en algún momento casi le dijo que se había sacado de contexto, ¿no? No es que el presidente dijo, muchos de los intendentes que me acompañan acá, yo el propio domingo cuando escuché la información, llamé a los intendentes. Una cosa, disculpa, es fuego amigo, porque en realidad el que lo grabó estaba ahí. Pero es que no, se difunde una cosa. Es que nosotros no lo difundimos, o quien lo ha difundido no lo difundió en un sentido negativo porque no había nada que esconder. El tema es que se extrajo una parte de algo, de un relato que dijo exactamente lo contrario. El presidente en ese mensaje dijo, quiero una Córdoba integrada, quiero una Argentina integrada. Creo que en esa Argentina integrada yo puedo caminar porque he cumplido. En estos 2 años que fueron los peores, he logrado dar vuelta a la página de Desencuentro desde la gestión. Digo, una obra había en Córdoba, hoy tenemos 460. La caja de jubilaciones se la debía 4 años. En el peor año económico de la Argentina se pagaron los 4 años juntos. El 50% de las transferencias a la caja de jubilaciones de todo el país fue para Córdoba, el 10% fue para Buenos Aires. En materia de saneamiento, terminamos las obras que se habían paralizado, la planta de Bajo Grande, la planta de Río Cuarto, la planta de San Francisco. Reactivamos obras en todos los rincones del país en materia vial. En materia de industria, el ATP fue uno de los lugares más importantes de cobertura. Recién, cuando cruzaba la plaza yendo para el municipio, justo me habló el jefe de gabinete y por una actividad en materia turística, y me pasa con Matías Lamens y me dice, no sabes el resultado que está teniendo el destino Córdoba para el previaje. Dice, estamos teniendo un resultado magnífico que va a reactivar la industria, estamos devolviendo el 50% del costo para poder gastarlo en la próxima temporada, y Córdoba es una de las 3 plazas con mayor destino, digamos, todo Río Negro, Bariloche y demás, toda la costa atlántica y Córdoba. Y así lo podríamos mencionar en muchos otros aspectos, pero además porque de verdad nosotros no tenemos nada de qué renegar en ese sentido. Y a veces, yo lo decía esta mañana en una conferencia de prensa, a mí me hubiera gustado debatir, digo, con números reales. Entonces, cuando se dice la energía, bueno, veamos qué tiene cada uno en la energía y por qué tenemos la energía más cara en Córdoba. Porque eso de echar la culpa a otros, así con un jingle que nadie abre, nadie ve un número, nadie, es bastante, y nosotros sabemos, porque los clubes estuvieron cerrados toda la pandemia, no hubo un chico en un club. Ahora preguntarle a cualquier dirigente deportivo cuánto pagó de luz en medio de la pandemia y cuánto pagaba de luz antes. Pagaron como si los clubes hubieran funcionado y tenían las luces prendidas todos los días. Le pasó a los comerciantes, a los industriales. Hicieron una medición presunta bajo el argumento de que no tenían para poder medir en las localidades. Digo, hay muchas cosas que para debatir de un costo que es muy importante, muy importante. Yo como intendente de Villa María, yo como intendente de Villa María eliminé para el sector comercial e industrial el OIM, que era lo único que podía hacer, que era ese 10-15% que tenía en la factura. Ahora yo lo eliminé, pero a los 2 meses elevaron un 30%, se licuó lo que yo había eliminado y se lo terminaba llevando a la provincia. Y después también nosotros tenemos una visión federal
real, que es con las provincias y con los municipios. Porque también tenemos los que nos ha tocado ser intendentes y muchos otros intendentes, cierta lógica que hay de tener el propio AMBITA en Córdoba. O sea, hay como un pequeño AMBA en Córdoba y no son iguales las reglas de juego para Córdoba capital que para el interior. Y nosotros que recorremos el interior sabemos que un pequeño pueblo del interior tiene el mismo derecho de tener la plaza que la Plaza San Martín en Córdoba capital. Digo, hay que reestructurar el diseño de la política de Córdoba en cuanto a la representación territorial y política. Y digo esto porque Córdoba tiene en las 427 localidades una de las riquezas más grandes que posee, que es esos pueblos que generan arraigo, que mezclan el campo con lo urbano, que generan un vínculo permanente y que hace que cuando recorremos los pueblos del interior uno esté orgulloso de los dirigentes que hay, de los intendentes que hay, de cómo le ponen el pecho. Este departamento es una muestra de ello. Doctor, nos quedó el tema del transporte público, que es otro de los basamentos también de la campaña de Hacemos por Córdoba, sobre que hay también una discriminación en materia de subsidios hacia Córdoba. No hay una discriminación. Y te voy a explicar por qué. En el año 2018, Córdoba alentó la firma del pacto fiscal. Lo debes recordar. El gobierno nacional dice, tengo que achicar los números, tenemos que lograr un equilibrio. Eso fue antes de iniciar el endeudamiento. Cuando falló eso, fueron a endeudar el país. Entonces dice, bueno, vamos a generar esa política. Convocaron a los gobernadores, ninguno quería firmar, porque además el pacto tenía elementos que tenían impacto en los jubilados. Hubo un recorte a los jubilados en ese sentido. Entonces, Córdoba, que alentó la firma del pacto, dijo, yo me voy a llevar una creencia y voy a poner cosas, como todo acuerdo, como todo pacto. ¿Qué se llevó Córdoba? El reconocimiento en la ley que la nación iba a subsidiar el déficit de la caja de jubilaciones. Eso implicaba un aporte muy grande. El gobernador y las autoridades dijeron, bueno, a cambio de eso, yo me voy a hacer cargo del subsidio del transporte, el subsidio de la energía y a otros servicios públicos. Renunció. Ese acuerdo lo mandaron al Congreso. Los legisladores que ahora dicen nos discriminan y que estaban en el Congreso sentados, lo votaron, lo impulsaron, lo defendieron. ¿Qué pasó entonces? Año 2018, Córdoba recibió 6.700 millones de pesos en subsidio de transporte. Año 2019, 1.300 millones. La caída con un 54% de inflación acumulada. Cayó drásticamente. ¿Qué ha pasado ahora? Y además, Macri no pagó el déficit, porque lo pagó Alberto Fernández, que le pagó 2017, 2018, 2019 y empezó a pagar el 2020. Bien, ahora hacen un alegato de esto. Cuando el gobierno nacional el año pasado, ¿pero por qué hizo? Decidió, no obstante lo que estaba firmado, volver a invertir en subsidio del transporte, porque si no quebraba el transporte en la Argentina por la pandemia. ¿Y qué hizo? Ese valor de 1.300 millones lo elevó en un 350%. Córdoba hoy recibe un 350% más de subsidio que hace 2 años atrás. Es un proceso de revertir, no obstante lo que está firmado. ¿Qué hizo Córdoba en el mismo tiempo? Porque ese subsidio llega para Córdoba capital y llega para Villa María, Río Cuarto, Altagracia, San Francisco, Río Tercero, que tienen sistema de transporte urbano. ¿Qué hizo? Nos quitó al interior y se lo trasladó a Córdoba. Es decir, el índice, en el caso de Villa María, nosotros recibimos en el año 2019 30 millones, en el año 2020 15 millones, en el año 2021 10 millones, es decir, viene descendiendo. Y hoy la garantía del subsidio es lo que cubre el orden nacional. Hay que rediscutir. Totalmente de acuerdo. Hay que rediscutir los subsidios en la Argentina porque hay una matriz que no le hizo este gobierno, de 210 años en la Argentina, de construir un país centralista. Pero cuando discutimos, hay que discutir en realidad el transporte, incluso el transporte interurbano, porque el transporte interurbano para Sintra, para Ordóñez, para cualquier localidad, para Benjamín Gul, cualquier localidad, es tan importante como un transporte urbano. ¿Por qué?
porque esos pueblos tienen que venir a Belleville a hacer la actividad administrativa, a atenderse en el centro de salud, a la actividad de servicio, al tema educativo, son elementos esenciales. Por eso hay que rediscutir los servicios públicos en general y la estructura. De parte nuestra siempre vamos a estar al lado de una discusión mucho más federal y con mayor participación de Córdoba. ¿Fondos coparticipables no hay que discutirlo? ¿Fondos coparticipables no hay que discutirlo? Sí. Hay que discutirlo por mandato constitucional. Es la única cláusula que la Constitución del año 94 no cumplió formalmente, que estableció una nueva ley de coparticipación. Pero por supuesto que sí, por supuesto que hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay una traba que termina siendo esta realidad, pero no del gobierno nacional, sino de las provincias que ninguno quiere rediscutir por temor a perder lo que hoy poseen. Ahora, la coparticipación en un país como el nuestro es clave. Yo cuando escucho que en el jingle dicen eliminar porque nosotros aportamos 10 y nos vuelven 5, supongamos. Sí, un ejemplo, sí. Pero esa es la base de un sistema de coparticipación. Yo tomo el mismo discurso. Ustedes saben lo que aporta Villa María y Villanueva en el entramado productivo, industrial, de servicios a Córdoba. ¿Y cuánto recibe? Entonces yo le diría lo mismo. Le digo, denme la que, cada uno viva. Pero ¿sabés qué? Cuando hagamos eso, al departamento San Martín, al departamento de Unión, al departamento Marcos Juárez, nos va a ir bastante bien. Ahora, a los otros 21 departamentos de Córdoba le van a pasar muy mal. Y nosotros queremos una Córdoba que sea para todos. Entonces, una cosa es el jingle, una cosa es la simulación de una propuesta y otra cosa es la discusión en serio de una Argentina y de una Córdoba distinta. Lo que yo tengo en claro es algo: nunca nosotros vamos a votar en contra de Córdoba, nunca vamos a votar en contra de la educación, del trabajo, de los jubilados, nunca vamos a votar a favor del endeudamiento y a costa de empobrecer un país. ¿Tenemos dificultades? Muchísimas. Seguro. Se cometieron errores, otros tantos, pero no podemos volver hacia atrás. Estamos saliendo de la pandemia económica y estamos saliendo de la pandemia del coronavirus. Hay indicadores muy fuertes. Vayan a cualquier industria de Belleville, la que ustedes elijan al azar, y pregúntenle cómo le iba en el 2019 y cómo le va hoy a ese entramado industrial. Esos son indicadores que estamos saliendo. Pero ese salir tiene que llegar a la vida y al bolsillo de cada belvillense. Que no llegó todavía. Y ahora todavía no llegó. Pero es el proceso para hacerlo. La solución no es volver hacia atrás, no es volver a endeudarnos, volver a ajustar, volver a abrir las exportaciones y afectar el aparato productivo e industrial de nuestro país. Y yo creo que hay que hacerlo con diálogo. Hay que hacerlo verdaderamente con diálogo y no con enfrentamiento. Gracias por haber venido. La última cortita. ¿Expectativas para el domingo? ¿Buenas? ¿Cómo se revierte, no, esto? Porque arrancamos hablando de un territorio difícil. Sí, a ver, nosotros tenemos la expectativa de consolidar y crecer. Estamos muy contentos con la territorialidad que logramos. Haber ganado en la mayoría de los municipios del departamento Unión, o tener una elección impresionante en localidades donde no se había ganado nunca. Ganar de la manera que logramos en un equipo que se ha consolidado, ganar en localidades del departamento Marcos Juárez como Cruz Alta, Alejo Ledesma, como Leones, Cábana, Valdicera, haber ganado en el conglomerado Villa María Villanueva, en Laguna Larga, en La Para, en Brickman, en 5 municipios del departamento, nos da una territorialidad que no teníamos antes. Son cerca de 100 municipios y comunas que estamos dispuestos a trabajar para sumar y no para restar. Vamos a consolidar esa realidad. Creo que en el orden nacional se va a crecer, pero también hay algo que es importante que lo digamos a todas las personas que nos están escuchando. El 14 de noviembre no se termina el mundo, ni empieza la nueva era. El 14 de noviembre hay una elección circunstancial que va a decidir la conformación del Congreso de la Nación, de medio Congreso Nacional, y no van a existir grandes variaciones. Lo importante no es la agenda del 14 de noviembre, sino la agenda de la Argentina de los próximos 2 años y 2 meses. El 15 de noviembre a este gobierno que conduce Alberto Fernández le va a quedar más tiempo que gobernar que el que nos separa del 15 de noviembre al día que comenzó la gestión. Y esa tiene que ser la agenda. Y esa agenda tiene que ser una agenda que sume a todos. Y no una agenda de donde algunos le pongan traba al gobierno para que no logre los objetivos, porque tenemos un momento único, la salida de la pandemia y la reactivación económica después de 6 años muy duros para la economía nacional,
es una enorme oportunidad para que nuestro sector, nuestro territorio, el departamento Unión, San Martín, Marcos Juárez, crezcan de una manera muy grande. Pero para eso hay que poner menos palo y trabajar más juntos.